Muy bien, amigos, y queremos darles una cordial bienvenida a nuestra lectura informal del libro La Universidad del Éxito. Hoy vamos a leer el episodio, la lección número 20 de este libro maravilloso de Og Mandino. Así que bienvenidos, felicitaciones los que han continuado con perseverancia leyendo o escuchando todas las lecciones de este libro. Recuerden, nuestra meta es graduarnos de la Universidad del Éxito y leer un episodio, una lección por semana de esta recopilación genial que hizo Og Mandino de cuáles son las estrategias para poder encontrar el éxito en nuestras vidas. Así que continuamos y vamos muy bien. Recuerden, son 50 lecciones. Hoy terminamos o vamos a leer la lección número 20. Aquí vamos. Lección 20. Cómo eliminar sus malos hábitos. Generalmente su valor neto para el mundo se determina por lo que queda después de restarle a sus buenos hábitos los malos. Benjamin Franklin. Raro es el hombre prudente que no tenga una opinión clara sobre los hábitos. John Dryden dijo: primero hacemos nuestros hábitos y después nuestros hábitos nos hacen a nosotros. Horace Mann escribió: el hábito es como una cuerda. Tejemos una hebra cada día y al final no podemos romperla. Samuel Johnson declaró: por lo general, las cadenas del hábito son demasiado pequeñas para sentirlas, hasta que son demasiado fuertes para romperlas. Si hoy el aula está abarrotada más allá de su capacidad, es porque todos ustedes se han reunido aquí con el mismo propósito: escuchar a Benjamin Franklin, el primer genio auténtico de Estados Unidos, explicándoles a ustedes con su estilo característico cómo él rompió las cadenas de sus malos hábitos, unos hábitos que le hubieran impedido alcanzar su justa y merecida fama. A lo largo de su vida, usted ha acumulado miles de hábitos. La mayoría de ellos son buenos. Algunos incluso son necesarios para su supervivencia. Por ejemplo, es probable que usted conduzca su coche una o más veces al día. Todas las innumerables acciones necesarias para conducir su coche se convierten en hábitos. Si usted tuviera que detenerse a pensar ¿cuál es el paso siguiente que debe realizar cuando conduce? Probablemente no tardaría en sumarse a las víctimas de los accidentes en las carreteras. Sin embargo, junto a todos los buenos hábitos, usted sabe que hay algunos malos. Y si se le presionara para que lo hiciera, confeccionaría una larga lista de malos hábitos. Incluso admitiría, si se compadece de usted mismo, que lo tienen sujeto, pero no sabe cómo librarse de ellos. Eso ya no le servirá de excusa después de que mediante un pasaje de su libro, The Autobiography of Benjamin Franklin, la autobiografía de Benjamin Franklin, el señor Franklin tenga una charla clara con usted. Aunque rara vez asisto a los cultos públicos, todavía conservo la opinión de su conveniencia y utilidad cuando se conducen correctamente y pago con toda puntualidad mi suscripción anual para el mantenimiento del único ministro presbiteriano o reunión que tenemos en Filadelfia. A veces solía visitarme como amigo y me insistía para que asistiera a sus oficios. Algunas veces me convencía, en una ocasión durante 5 domingos seguidos. De haber sido él, en mi opinión, un buen predicador, quizá hubiese continuado, a pesar de la ocasión que se me presentaba para el ocio dominical en el curso de mis estudios. Pero sus discursos se basaban sobre todo en argumentos polémicos o en dar explicaciones sobre las peculiares doctrinas de nuestra secta. Para mí eran todos muy áridos, carentes de todo interés y nada edificantes. Dado que no se inculcaba o reforzaba ni un solo principio moral y su objetivo parecía ser el de convertirnos en presbiterianos más que en buenos ciudadanos. A menudo
tomaba para sus textos un versículo del 4º capítulo de la epístola a los Filipenses. Por lo demás, hermanos, atended a cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de puro, de amable, de laudable, de virtuoso y de digno de alabanza. A esto estad atentos. Yo me imaginaba que en un sermón basado en dicho texto tendríamos que extraer algunas enseñanzas de tipo moral, pero él solo lo limitaba a los 5 puntos, tal como se los había enseñado el apóstol, y que eran: 1. Mantener sagrado el día del Sabbat. 2. Ser diligente en la lectura de las Sagradas Escrituras. 3. Asistir al culto público. 4. Participar del sacramento. 5. Mostrar el debido respeto a los ministros de Dios. Todo esto pueden ser cosas muy buenas, pero como eran de la clase de cosas que ya esperaba del texto, desesperaba de encontrarlas alguna vez y no volví a asistir nunca más a sus oficios. Algunos años antes, en 1728, había compuesto una pequeña liturgia o libro de oraciones para mi uso particular, titulado Artículos de Fe y Actos de Religión. Volví al uso de este y no fui nunca más a las asambleas públicas. Mi conducta quizás sea reprochable, pero las abandoné sin más excusas, porque mi actual propósito es relatar hechos y no buscar disculpas para ellos. El atrevido y arduo proyecto de alcanzar la perfección moral. Fue más o menos por esa época cuando concebí el atrevido y arduo proyecto de alcanzar la perfección moral. Deseaba vivir sin cometer ninguna falta en ningún momento. Dominaría todo lo que es inclinación natural, costumbre o compañía que pudieran conducirme a ella. Como sabía o creía saber lo que era bueno o malo, no veía por qué no podía comportarme siempre bien y evitar todo lo malo. Pero muy pronto comprendí que había emprendido una tarea mucho más dificultosa de lo que había imaginado. Mientras mi atención estaba puesta en guardarme de una falta, a menudo me veía sorprendido por otra. El hábito se aprovecha del descuido. A veces la inclinación era mucho más fuerte que la razón. A la larga, llegué a la conclusión de que la mera convicción especulativa de que ser completamente virtuoso redundaba en nuestro beneficio no era suficiente para prevenir la caída, que los hábitos negativos debían ser rotos y que debíamos adquirir y establecer los buenos antes de que pudiéramos establecer la dependencia de una rectitud de conducta firme y uniforme. Por consiguiente, para este propósito pergeñé el siguiente método. Las diversas enumeraciones de las virtudes morales que había encontrado en mis lecturas me habían proporcionado un catálogo más o menos numeroso, puesto que los diferentes escritores incluían más o menos las mismas ideas bajo el mismo nombre. La templanza, por ejemplo, estaba confinada por algunos al comer y el beber, mientras que otros la extendían a todos los demás placeres. Apetitos, inclinaciones, pasiones físicas o mentales, e incluso a nuestra avaricia y ambición. Me propuse a mí mismo, en beneficio de la claridad, utilizar más nombres con menos ideas asociadas a cada uno de ellos, en lugar de menos nombres con más ideas, y reuní bajo 13 nombres de virtudes todo lo que en aquel momento se me ocurrió como necesario o deseable, y añadí a cada uno un corto precepto que expresaba totalmente el alcance que le daba a su significado. Los nombres de las virtudes juntos con sus preceptos eran: 1. Templanza. No comer hasta el hartazgo, no beber
hasta la embriaguez. 2. Silencio. No digas sino aquello que pueda beneficiar a los demás o a ti mismo. Evita la conversación ociosa. 3. Orden. Deja que todas tus cosas tengan su propio lugar. Deja que cada parte de tu trabajo tenga su momento. 4. Resolución. Decide realizar lo que debas. Haz, sin vacilar, lo que has decidido. 5. Frugalidad. No gastes salvo para hacer el bien a los demás o a ti mismo. O sea, no desperdicies nada. 6. Diligencia. No pierdas el tiempo. Procura estar siempre ocupado en algo útil. Evita todas las acciones innecesarias. 7. Sinceridad. No utilices ningún engaño doloroso. Piensa inocente y justamente, y si hablas, habla en consecuencia. 8. Justicia. No perjudiques a nadie profiriendo injurias o con la omisión de los beneficios que son tu deber. 9. Moderación. Evita los extremos. Abstente de cualquier resentimiento ante los perjuicios, aunque creas que se lo merecen. 10. Limpieza. No toleres ninguna suciedad en tu cuerpo, tus prendas o morada. 11. Tranquilidad. No te alteres por minucias o accidentes comunes o inevitables. 12. Castidad. Realiza el acto venéreo por salud o para procrear, nunca por aburrimiento, debilidad o por el perjuicio de tu propia paz y la reputación o la de otro. 13. Humildad. Imita a Jesús y Sócrates. Como era mi deseo adquirir el hábito de todas estas virtudes, juzgué que sería conveniente no distraer mi atención en el intento de conseguirlas todas a la vez, sino fijarme solo en una. Cuando dominara aquella, pasar a la otra, y así sucesivamente hasta conseguir las 13. Como la adquisición previa de algunas podría facilitar la adquisición de otras, las ordené con tal intención, como aparecen antes. Primero, la templanza, porque tiende a procurar la frialdad y la claridad de la mente, que es tan necesaria cuando se debe mantener una constante vigilancia y estar en guardia contra la permanente atracción de los viejos hábitos y la fuerza de las tentaciones perpetuas. Adquirida y establecida esta, el silencio sería más fácil. Como deseaba obtener conocimiento al mismo tiempo que ganaba en virtud, y al considerar que en la conversación se obtenía más por el uso de las orejas que por el de la lengua, por consiguiente le otorgué al silencio el segundo lugar, con el ánimo de romper el hábito en el que estaba cayendo de parlotear, comentar y bromear, que sólo me hacía aceptable a la compañía baladí. Esperaba que esta y la siguiente, el orden, me concedieran más tiempo para ocuparme de mi proyecto y mis estudios. La resolución, una vez convertida en habitual, me mantendría firme en mi empeño por conseguir todas las virtudes restantes. La frugalidad y la diligencia al librarme de mi deuda restante y al producir riqueza e independencia me facilitarían la práctica de la sinceridad, la justicia y demás virtudes. Al concebir entonces que, de acuerdo con el consejo de Pitágoras con sus verbos dorados, sería necesario el examen diario, elaboré el siguiente método para realizar tal examen. Confeccioné un cuaderno en el que destiné una página para cada una de las virtudes. Rayé cada página con tinta roja para disponer de 7 columnas, una para cada día de la semana,
y marqué cada columna con una letra para el día. Crucé estas columnas con 13 líneas rojas y señalé el comienzo de cada línea con la primera letra de una de las virtudes, donde en cada línea y en su correspondiente columna marcaría con un punto negro cada falta cometida aquel día respecto a la virtud correspondiente. Decidí dedicar una atención estricta a una virtud cada semana y así sucesivamente. Por lo tanto, durante la primera semana me dediqué a evitar la más mínima ofensa contra la templanza y dejé a las otras virtudes libradas al azar. Solo marqué por la noche las faltas del día. Por consiguiente, si en la primera semana conseguía mantener la primera línea señalada con la T libre de puntos, consideraría el hábito de dicha virtud tan fortalecido y su opuesta debilitada hasta tal punto que podría aventurarme a ampliar mi atención para incluir a la siguiente y durante la semana siguiente mantener ambas líneas limpias de puntos. Si continuaba con este procedimiento hasta el final, podría hacer un curso completo en 13 semanas y 4 cursos en un año. Como aquel que tiene un jardín que limpiar y no intenta erradicar todas las malas hierbas a la vez, porque sería una tarea fuera de su alcance y de sus fuerzas, sino que limpia un sector cada vez y después de acabar con el primero pasa al segundo. Yo también tendría el gratificante placer de ver en mis páginas el progreso que hacía en la virtud al borrar sucesivamente los puntos negros de mis líneas, hasta encontrarme al final de mis cursos con la agradable visión de un cuaderno limpio después de 13 semanas de exámenes diarios. Me entregué a la ejecución de este plan y lo continué con las ocasionales interrupciones durante un tiempo. Me sorprendí al encontrarme a mí mismo mucho más lleno de faltas de las que había imaginado, pero tuve la satisfacción de verlas disminuir. Para evitar el problema de renovar de vez en cuando mi cuaderno debido al borrado de las marcas de las viejas faltas para dejar espacio a las nuevas del mismo curso, estaba lleno de agujeros. Copié mis tablas y preceptos en las hojas de nácar de un libro donde las líneas estaban dibujadas con tinta roja, que dejaban una marca duradera. En estas líneas marcaba mis faltas con un lápiz negro, cuyas marcas podía borrar fácilmente con un trapo húmedo. Después solo de hacer el curso en un año y más tarde uno en varios años, hasta que al final los abandoné del todo debido a mis ocupaciones en viajes y múltiples asuntos que atender en el extranjero, pero siempre llevé mi pequeño libro conmigo. Mi lista de virtudes contenía al principio solo 12, pero un amigo cuáquero me informó bondadosamente de que se me tenía por una persona orgullosa, que mi orgullo asomaba con demasiada frecuencia en la conversación, que no tenía bastante con estar en lo cierto cuando discutía sobre cualquier tema, sino que me mostraba arrogante e insolente, de lo que me convenció al ponerme en varios ejemplos. Por lo tanto decidí curarme a mí mismo, si podía, de este vicio o locura, y añadí la humildad a mi lista y le di a la palabra un significado muy amplio. No puedo vanagloriarme de haber tenido mucho éxito a la hora de convertirme en una persona verdaderamente humilde, pero sí que hice grandes avances en lo que se refiere a la apariencia de dicha virtud. Me establecí la norma de prohibirme toda contradicción directa a los sentimientos de los demás y todas las afirmaciones positivas propias. Incluso me prohibí a mí mismo, muy de acuerdo con las viejas leyes de nuestra camarilla, el uso de cualquier palabra o expresión en el lenguaje que indicara una opinión fija, tal como ciertamente, indudablemente y demás, y adopté en lugar de ellas concibo, entiendo o imagino, que una cosa que es esto o lo otro, o me parece en este momento. Cuando alguien afirmaba algo que yo creía un error,
me negaba a mí mismo el placer de contradecirle bruscamente y de demostrarle en el acto algo absurdo en su proposición. Al responder, comencé por observar que en ciertos casos o circunstancias su opinión podía ser correcta, pero que en el presente caso a mí me parecía que podía haber alguna diferencia. Muy pronto descubrí las ventajas de este cambio en mis maneras. Las conversaciones que mantenía se desarrollaban de una forma mucho más placentera. La modestia a la hora de expresar mis opiniones les procuraba una mayor receptividad y menos contradicciones. Me sentía menos mortificado cuando descubría estar en un error y me resultaba más fácil convencer a los demás para que renunciaran a sus equivocaciones y se unieran a mí cuando se daba el caso de que estaban en lo cierto. Este comportamiento, que al principio impuse con cierta violencia a mi inclinación natural, se convirtió a la larga en algo tan sencillo y tan habitual en mí que quizá en los últimos 50 años nadie me ha escuchado nunca manifestar una opinión dogmática. A este hábito, después de la integridad de mi carácter, creo que se debe que tuviera tanto peso entre mis conciudadanos cuando proponía nuevas instituciones o cambios en las viejas, y tanta influencia en los consejos públicos cuando me convertí en un miembro, porque siempre fui un mal orador, poco elocuente, dado a muchas vacilaciones en la elección de mis palabras, poco correcto en el lenguaje y que, sin embargo, casi siempre consiguiera transmitir mis opiniones.